¿Qué acabo de hacer aquí? ¿Qué dice usted? Está asignando una variable. Estoy creando una variable que se va a llamar B y le estoy poniendo esto de R norm. Le estoy diciendo, dame aleatoriamente 2000 valores que tengan una distribución normal. No voy a poner a que en este momento me diga todo lo que hay en esa variable, porque son 2000 elementos que ni los vamos a poder analizar. Pero le voy a pedir que me haga un histograma de esos valores que tiene. ¿Qué le dije? Simple y sencillamente le dije, conforma un histograma de la variable B. Este es el histograma. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que este histograma parece llevar una distribución normal. Si en lugar de hacer estas columnas hiciéramos una línea, nos parecería como si fuera una curva normal. ¿No les da esa impresión? Con una característica muy particular que tiene este histograma. Si ustedes se fijan, aquí donde estaría la media, aparece el 0 y luego se va dividiendo hacia los números positivos y hacia los números negativos. Otra característica de este histograma es que se está poniendo la frecuencia. Recuerden, acá lo vemos, que le pedí que me hiciera 2000 elementos aleatorios. Y entonces me dice, por ejemplo, que este rectángulo pues andará aproximadamente en 150. Es difícil poder darnos una idea precisa con base en eso. Sin embargo, podríamos intentar sacar áreas de cada uno de estos. Lo que se hace, pues simplemente es la manera en la cual se obtiene un área común y corriente. Base por altura, o lado por lado. Pero esto es lo que nos va a permitir obtener probabilidades. Así es que vamos a empezar a ver ahora la base en la cual se sustenta la curva normal. Nada más que la encuentre.
Entonces empezaremos a hablar de probabilidad e intervalos de confianza, pero para eso necesitamos entender lo que es la distribución normal y la manera en la cual se obtienen esas probabilidades o las áreas bajo la curva. Lo más complicado resulta porque curiosamente pareciera que nosotros, los seres humanos, y más los médicos, tenemos un pensamiento cuadrado. No es que seamos cuadrados como los administradores, pero pensamos muy fácilmente en cuadrados y ángulos rectos. Vean por favor este cuadrado. Si suponemos que ese cuadrado tiene un lado que mide 1, una unidad, o 1 metro, o 10 metros, o 1 kilómetro, lo que quieran ahorita imaginarse, lo de menos es la unidad con la que vayamos a manejar. ¿Cuál es el área de este cuadrado? ¿Cuánto? 1. Si este es un lado de 1, no puede ser 1. ¿Qué van a hacer? Yo creo que voy a cambiar mi clase. A las 7 de la mañana nos veo así. ¿Qué es eso? A las 10 de la noche a lo mejor están más activos. Va la pregunta nuevamente. Yo tengo este cuadrado y este cuadrado mide 1 en cada uno de sus lados. Yo quiero saber cuál es el área de ese cuadrado. ¿Cuál es o de cuánto es? Uno al cuadrado. Si me dicen 1, este que vemos aquí es 1 metro lineal. Si yo voy a comprar madre testa como se llama el piso, me va a preguntar el de la tienda cuántos metros tiene de largo por ancho su cuarto que le va a poner, y le voy a decir 1 por 1. Entonces se va a llevar 1 metro cuadrado. Una cosa es las unidades lineales y la otra las unidades de área. Las unidades de área para estos fines son al cuadrado. En este caso, pues este es un cuadrado, es 1 metro cuadrado. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué sucede si yo dividiera ese cuadrado en diversas secciones adicionales? Digamos esta de aquí. Yo quiero saber cuál es el área de este espacio, este que parece verse morado. ¿Cuál es el área? ¿Punto qué? Punto 5 al cuadrado. ¿Por qué sabemos esto? Porque si este mide 1, esto seguirá midiendo 1, obviamente. Pero como lo tengo, supongamos, imaginemos, además si es real, que está exactamente a la mitad, es 0.5. 0.5 por 1 es 0.5 al cuadrado. ¿Hasta aquí entendemos esa parte? Ahora, he dividido en estos dos cuadros, vuelve a quedar un cuadro.
Díganme por favor, ¿cuál es el área de este cuadrado? ¿Qué? Punto 25 al cuadrado es punto 5 por punto 5 es igual a punto 25. Y este es igual que este. Por lo tanto, ¿cuánto será? Este. Exactamente lo mismo. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Hemos estado teniendo áreas. Y las áreas me van a permitir calcular probabilidades. Esto es la parte más importante. Imaginen ustedes que esto que vemos aquí corresponde a una estructura como si fuera un cubo que está hueca, y desde arriba lanzo una bolita de plastilina. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en cualquier lado? ¿Cuánto? ¿No? ¿Cómo va a ser uno? ¿Tampoco? Las probabilidades, todas las probabilidades, así lo ponemos, las probabilidades siempre van a ir del 0 hasta 1. Siempre van a ir así. Y si lo quiero extrapolar a proporciones, pues va a corresponder entonces que va del 0 al 100%. Para que me entiendan la pregunta que estaba haciendo, imaginen que este es un cubo hueco y que desde aquí arriba lanzo un pedazo de plastilina. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en cualquier parte de esto? El 100%, claro. Al ser un cubo, no puede salirse de ahí. Tiene que caer en algún lugar. En este momento, mi pregunta no va enfocada a dónde. Va a caer en cualquier lugar, la probabilidad es el 100%. Ahora cambiamos la pregunta. En el fondo de ese cubo está dibujado esto que vemos aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar otra vez ese pedazo de plastilina o en un escupitajo, lo que quieran imaginar, cuál es la probabilidad de que caiga aquí, en cualquier parte de esto? ¡Ay, qué bueno son sacando áreas y probabilidades además! La probabilidad de que caiga en cualquier espacio de esto es el 50%. Pero si tenemos esa probabilidad del 50%, también tendrá la probabilidad del 50% de caer en esta otra porción. ¿Estamos de acuerdo? Porque no puede haber probabilidades arriba del 100%. Ahora, con base en estas áreas, puedo también determinar espacios muy específicos. Quisiera saber cuál es la probabilidad de que cayera en este espacio, el gris. La lógica me dice que no hay por qué equivocarse. Si esa área es del 25%, la probabilidad de que caiga ahí será del 25%. O imaginemos de otra manera. Imaginemos que este es un matamoscas y que obviamente los matamoscas tienen pegamento. Si una mosca va volando y se va a posar ahí,
¿Cuál es la probabilidad de que al posarse sea en algún espacio de esto? 50%. La probabilidad de que quede aquí será del 25%. Y todo lo sé con base en áreas. Estoy trabajando con áreas. Y creo que al entender la lógica que acabo de mencionar, todos podremos rápidamente ir sacando áreas y por lo tanto probabilidades. Nada más que nos enfrentamos a un pequeñísimo problema. Estamos trabajando con figuras angulares, es decir, con figuras regulares que entendemos muy bien. Ahora viene la pregunta: ¿de qué manera voy a medir las áreas bajo una curva o de un objeto curvo? A partir de aquí, seguro que ya ustedes han escuchado muchas veces el área bajo la curva. Tenemos que trabajar con curvas. Nosotros en estadística muy pocas veces trabajamos con formas angulares. Trabajamos con curvas. Las curvas de distribución de prácticamente todas las distribuciones, excepto la uniforme, todas son verdaderas curvas. Precisamente está la curva normal, está la hipergeométrica, la exponencial, la de Cauchy, la gamma, etc. La curva T son curvas. ¿Cómo vamos a medir, por ejemplo, cuál es el área de esto que queda por abajo de esta curva? Las alternativas pueden ser muchas. El ingenio es lo que nos va a ir permitiendo responder esta pregunta. A ver, ¿de qué manera se les ocurre que podrían hacer una aproximación al área que estamos viendo ahí? A ver, Rosas, usa la imaginación ahorita. Ya sé que sabe cómo lo va a hacer, pero no quiero que me des la fórmula, que me digas, sino con lo que tienes de lo que llevamos aquí. Dividirlo en porciones que sean angulares, puede ser. Entonces, trato una línea recta de donde empieza a donde termina para que quede un rectángulo, y después en las otras áreas trato de hacer otra vez figuras geométricas. La doctora Rosas está diciendo, si esto ya lo tengo, de la manera habitual que yo estoy acostumbrado a verlo, una forma sería, pues completo este rectángulo, ¿no? Supongan que es una línea muy recta y que está perfectamente bien. Con base en esto, yo podría sacar sin dificultad toda esta área. Y se me presenta otro problema. Vuelve a quedar una forma curva. ¿Qué puedo ir haciendo? Pues puedo seguramente hacer triángulos o rectángulos, lo que ustedes vayan queriendo. Da la impresión que aquí queda un rectángulo, ¿no? Un triángulo. Y da la impresión que acá queda otro triángulo, lo cual ya no me generaría demasiado problema, porque iría sumando el área de este más este triángulo. El triángulo, ¿cómo vamos a sacar? Base por altura entre 2. Y eso me llevaría otra vez a seguir haciendo un montón de cuestiones de este tipo, etcétera, etcétera.
Lo cual, evidentemente, pues no es práctico. No es práctico porque cada vez que voy haciendo eso, voy perdiendo precisión y voy perdiendo la capacidad de determinar exactamente cuál es el área bajo la curva o las probabilidades. Otra alternativa es hacer esto. Voy poniendo rectángulos de esta manera y voy sumando sus áreas. Vuelve a ser el mismo proceso que acabamos de ver. Va formando, querámoslo o no, triángulos por un lado. Este triángulo, por ejemplo, me sobraría. Eso ya no forma parte del área que a mí me interesa. Así es que para ir haciendo una precisión mayor, podríamos seguir haciendo nuestros rectángulos cada vez más pequeños. Y al ir haciéndolos más pequeños, iré teniendo mayor precisión. Pero ¿se imaginan ustedes hasta dónde tendríamos que llegar? Tendríamos que llegar hasta conformar única y exclusivamente puntos. Y pues esto, hacerlo de esa manera, resulta impráctico. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos calcular áreas de curvas sin recurrir a eso? Les aseguro que ustedes estudiaron eso. Alguna vez pasaron por la preparatoria. Los que estudiaron medicina llevaron una cosa que se llama cálculo diferencial e integral. Para obtener esta área, tengo que obtener integrales. Siempre que presento esta fórmula me espero. Curiosamente ahora nadie apuntó. Pero ven la fórmula y luego la quieren copiar. ¿Y para qué carambas la quieren copiar? Nunca la van a utilizar. Esta es la fórmula de la distribución normal. Y esto corresponde a una integral. Lo que me va a dar esta fórmula es áreas bajo la curva y me va a permitir obtener probabilidades. Los parámetros que lleva son realmente muy pocos. Lleva una cosa que ya conocen, la media, la desviación estándar y utiliza la base del logaritmo natural. Adicionalmente, utiliza P. Nunca nosotros, racionalmente y de manera intencionada, nunca vamos a utilizar esta fórmula. El culpable de esta fórmula fue este señor, Gauss. Él era un matemático, evidentemente, y él determinó claramente que en la naturaleza de muchos fenómenos habituales, la distribución seguía una forma de campana. Y para obtener, miren, hasta se ve aquí, y para obtener esa forma de campana fue que llevó a cabo esa fórmula que les acabo de mencionar. Es esta, que nunca la vamos a volver a utilizar nosotros, porque vamos a aprovechar los paquetes estadísticos, pero tendremos que entender claramente la lógica a la cual se refiere.
Si desarrollamos esa fórmula, nos va a resultar algo muy similar a esto. A ver, describe por favor lo que ves. Describe lo que ves, no interpretando nada. Tuve una curva, dos líneas paralelas y como secciones o separaciones dentro de la curva. Eso es lo que yo veo. Vamos a recordar lo que dijo su compañera. Ella ve una curva con dos líneas paralelas y como secciones. ¿Eso es lo que ve? Yo estoy poniendo lo que tú dijiste, ni una palabra más, ni una palabra menos. Ayúdate a describir, a ver si alguien que no esté viendo esto, tú le puedes dar la idea exacta de lo que debe imaginarse. Pues yo veo una curva que tiene una forma de campana y en la base inferior tiene una línea, la cual está dividida en varias secciones y pues en la parte de abajo hay otra línea. Lo que su compañera le describe a alguien que no está viendo, nos dice que ve una curva en forma de campana es una campana, ¿no? Con la que dan la misa, que tiene una línea y luego otra abajo. Eso es lo que ve. Así se lo deben de imaginar. ¿Por qué no pueden describir lo que ven? Describen. Es una curva que va bueno, su base es en el eje de las X. ¿Perdón? Que tiene una base, cuya base es en el eje de las X, que va principia del lado izquierdo del eje de las X y acaba en el lado derecho del eje de las X, es en forma de campana, por decirlo. La base del eje de las X, la base de la campana, o sea, el eje de las X, tiene una línea en donde esa línea está segmentada en diferentes porciones que pareciera ser, más bien se observa que de una división a otra división es la misma, es el mismo espacio, pues, la misma distancia de una división a otra división, y abajo de las X hay otra línea que es paralela al eje de las X, que esta no está Bueno, vamos a describir. Ya empezaba a decir cosas interesantes su compañero. Esta línea ni le hagan caso, porque esta muy sencillamente fue lo que ahí quedó, pero esa no tiene nada que ver con la curva normal. La curva normal es una curva que tiene un principio aquí y que tiene un final acá. Que si empezamos a ver, como lo dijo su compañero, que parte del lado izquierdo va a iniciar un ascenso, pero es un ascenso que va teniendo diferentes ángulos, diferentes pendientes, hasta que llega a un punto máximo y empieza a descender. Si pasamos una línea vertical exactamente en el punto máximo de la curva, va a quedar esta curva dividida en dos. Son simétricas y en forma de espejo. La línea inferior efectivamente tiene
divisiones. Aquí vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de las cuales la central queda exactamente ubicada en el punto máximo de la curva. Y a partir de ahí, si contamos a partir de aquí, hacia la derecha hay 1, 2, 3 divisiones. Y hacia la izquierda también son 3 divisiones. Esas divisiones quedan exactamente en los puntos donde cambia la pendiente de la curva. Aquí sigue una pendiente y cambia exactamente donde se uniría con esta línea. A partir de aquí sigue otra pendiente y vuelve a tener cambio aquí. Y el que es más obvio y más evidente es el que queda en el punto central. Al quedar en el punto central, lo que hace es empezar a descender esta curva. Nosotros vemos aquí que esta curva va a tocar la línea sobre la cual se han dibujado los segmentos. La realidad es que nunca llega a tocar a esta línea. Vamos a ver algunas de las propiedades de esta curva normal. Entonces, la curva normal es el producto de una función de densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos va a estar dando las frecuencias, sino que nos va a estar dando proporciones de esa área bajo la curva. La totalidad del área de la curva va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque nos va a dar probabilidades. La probabilidad va de 0 a 1. Y por lo tanto, toda esa curva tendría un área de 1 o del 100%, lo cual sería equivalente a esto que señalamos. El área de esta curva es igual a 1. En el caso de la curva normal, también nos va a dar 1. Esta es una de las propiedades que vamos a aprovechar para poder obtener probabilidades. La curva va a ser simétrica y nunca va a tocar, en teoría, nunca va a tocar la línea inferior. Por lo tanto, se va a extender de menos infinito hasta más infinito. ¿Qué me está implicando esta situación? Está implicando que este es un modelo teórico. Y al ir de menos infinito a más infinito, me dice que es una población, obviamente, infinita también. Cuando hablamos de modelos, nos estamos refiriendo a que son modelos matemáticos. No quiere decir que la realidad vaya a ser exactamente así. Son modelos matemáticos y la realidad se comporta muy similar a ese modelo. Pero en nuestra realidad jamás vamos a tener poblaciones verdaderamente infinitas. Habrá poblaciones muy grandes, pero nunca infinitas. Y aquí está uno de los problemas mayores, que les cuesta mucho trabajo a los médicos terminar de asimilar. Esta curva tiene una media de 0 y una desviación estándar
de 1. Siempre nos genera mucho problema eso. ¿Cómo va a tener una media de 0? Pues ahorita van a entender por qué es eso. En esta curva que estamos viendo aquí, dijimos que este es el punto máximo. Al ser el punto máximo, corresponderá a un valor que va a estar presente más la mayoría de las veces. Así es que eso va a ser la moda, pero al mismo tiempo en la curva normal, la moda, la mediana y la media quedan exactamente en el mismo lugar. Esta es una curva normal que solamente tiene una moda, el valor que más se repite. Solamente tenemos una joroba aquí, eso lo sabemos. Y ahí quedan justamente ubicadas la media, que es el promedio aritmético, y que corresponde a la suma de todos los valores dividido entre la n. Y ahí queda el valor de la mediana, el valor que se encuentra exactamente en el centro. Eso sí, lo entendemos todo. Y me van a decir entonces, bueno, pues si la media, imaginemos la media de la presión arterial diastólica en una población infinita de hombres y de mujeres. La media quedaría de la diastólica, pues aproximadamente, ¿qué les gusta? ¿Un 80? ¿Le gusta 80? La doctora Rosas le gusta 80 y yo acepto que la diastólica sea aproximadamente de 80. Ahí va a quedar la media, la mediana y la moda. Entonces, ¿y entonces cómo es que la media va a ser de 0? No se me angustia. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Ya entendimos que ahí queda ese 80. Pero luego hay otro valor. Hay otro valor que nos va a dar estas divisiones. ¿Qué creen que sea eso? A ver, señorita, luego muy callado. ¿Qué crees que nos dé o que nos estén indicando estas rayitas? Los intervalos de los valores que están representados en la campana. Los intervalos de los valores que están indicados en la campana. Me suena como discurso de político, no entendí lo que quiere decir, pero no. Claro. El otro valor que nos falta, acabamos de dar los valores de tendencia central, media, mediana y moda. Me está diciendo que todos mis valores se están concentrando en el centro. Ahora necesito una medida de dispersión, una medida que me indique de qué manera se alejan del centro y en qué porcentaje o en qué magnitud. Para eso utilizamos la medida de dispersión típica, que es la desviación estándar. La desviación estándar me va a ir diciendo cómo se va alejando esto hacia acá y hacia acá. Fíjense ustedes que aquí tenemos en estas divisiones un valor no. Dijimos que eran 7. Y exactamente el del centro, también es la mediana, no hay dispersión ahí, ¿estamos de acuerdo? Al estar exactamente en el centro, es donde está media, mediana y moda, no se está alejando absolutamente nada. Ahí es el 0 de desviación estándar. Pero si se aleja hacia los números más
altos o positivos, me va a dar la primera división, que es esta, más una desviación estándar y más 2 desviaciones estándar, más 3 desviaciones estándar. Al ser en espejo esta curva, me da exactamente lo mismo del lado izquierdo, al tener esa ventaja de la simetría. Acá se va a alejar hacia menos una desviación estándar, menos 2 desviaciones estándar y menos 3 desviaciones estándar. ¿Estamos en lo cierto? Bien. Quiero que me digan dónde consideran ustedes que se encuentra ubicada la mayor cantidad de elementos en esta curva, o dicho de otra manera, ¿en dónde es el área más grande de la curva? De menos una desviación a más una. ¿Mande? De menos 1 a más 1. De menos 1, es decir, Evelyn dice que de aquí a acá, si levantamos una línea vamos a hacer, ¿no? Si dividimos esta curva de acuerdo a las separaciones que nos están señalando las líneas de abajo, vamos a encontrar varias cosas interesantes. Primero, imaginen que todo está muy derecho, ¿eh? La primera cosa que debemos entender es esta. Si yo parto la curva a la mitad exactamente, lo voy a tener que hacer en donde se encuentra la media, la mediana y la moda. Y la media y la mediana y la moda va a ser el punto de origen de donde pueda separarse o dispersarse los datos. Aquí quedaría el valor 0. El valor 0 me dice que está ubicado el valor de la media. Ahí está la media, en el punto 0. No que su valor sea el 0. Me está diciendo no hay absolutamente nada de dispersión. En cambio, si me voy hacia los valores de la derecha, encontraré más 1, más 2 de desviación estándar y más 3 de desviación estándar. Por eso decimos que la curva normal se estandariza. Ojo, no puedo estar haciendo curvas y curvas y curvas. Tengo que estandarizarla con valores que pueda utilizar para todos los fines. La curva normal se va a estandarizar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Esta es una desviación estándar, estas 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar, y acá será menos una desviación estándar, menos 2 desviaciones estándar y menos 3 desviaciones estándar. Todo lo que vemos aquí cabe entre casi
entre menos 3 desviaciones estándar y más 3. ¿Sí estamos de acuerdo? El modelo teórico me dice que va a continuar de manera indefinida hacia la derecha y desde la izquierda. Ahorita créanme si les digo que entre menos 3 desviaciones estándar y más 3 desviaciones estándar, todo lo que vemos aquí, se encuentra en 99.7 de la población de los elementos. Con base en esto que tengo aquí, yo puedo ya sacar algunas inferencias muy lógicas. Ya sé que la mitad del área de la curva se encuentra del lado izquierdo y que la otra mitad se encuentra del lado derecho, ¿sí o no? Aprovecho la simetría. Ahora, Evelyn nos dijo que la mayor área se iba a encontrar entre menos una desviación y más una desviación estándar. A ver, ustedes que son tan buenos en áreas, que lo vi que calculaban sin problema, quiero que me digan cuál es el área que se encuentra en este espacio que acabamos de dibujar, entre menos 1 y más 1. El 95%. ¿Cuánto? El 95%. No. 68. ¿Cuánto? 68. 6, 8. Cerrando números, ahorita no estoy dando el valor exacto ni preciso. Cerrando números entre menos 1